Vamos a orar, hermano. El día de hoy nos toca otro valle. Te pido, como siempre, hermano, si te da sueño, porque a la hermana Caro le gusta leer, si te da sueño, hermano, te levantes, te distraigas un poquito, tomes agua, porque hoy sí vamos a leer un poquito. Entonces, no sé si vayamos a acabar el valle el día de hoy, pero cuando me vuelva a tocar, hermano, le continuamos, no hay prisa. Acompáñame, vamos a orar. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites un día más, Padre, poder estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu buena voluntad para con cada uno de nosotros. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque como decía la alabanza, solo tú bastas en nuestra vida, Señor. Porque si no estás tú, Señor, la regamos muchas veces, tropezamos. Pero estando tú en nuestra vida, Señor, es nuestra mejor porción. Te alabamos, te glorificamos y queremos en esta mañana que nos santifique, Señor. Santifica nuestros labios, santifica nuestros oídos, santifica todo lo que somos, Padre, para escuchar tu palabra. Permite que se dé con denuedo y que sea palabra que provenga de ti, que no venga del hombre, Señor, porque es muy fácil deslizarnos, Señor, y hablar por nuestra carne. Pero que sea tu Santo Espíritu, Señor. Si he de decir algo que no edifica, que no conviene, sella mis labios, Señor. Y ábrelo, Señor, cuando realmente venga ese mensaje tuyo, Señor. Te necesitamos, te queremos. Señor, nuestra mejor porción eres tú, Padre amado. Muchas gracias por permitirnos servir, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El día de hoy, hermano, nos toca el valle de Beraca. Depende de tu versión, luego también lo vas a encontrar como el valle de Beraja, pero comúnmente es Beraca. Y el valle de Beraca, hermano, significa el valle de la bendición. Y cuando yo iba a escudriñar sobre el valle de la bendición, decía, gloria a Dios, porque permites que se empiece este año y empiezas hablándonos de bendición. Yo estaba muy gozosa, ¿no? Pero cuando el Señor me permitió escudriñar al personaje relacionado con este valle, hermano, híjole, le comentaba al pastor, oye, ¿cómo puedo resumir una historia? No puedo. Y él siempre me dice, tranquila, no llevamos prisa. Y hasta hace unos días le decía, voy a partir, yo creo, este valle en dos, si no me da chance de verlo todo, porque es importante, hermano, que vayamos al personaje que está relacionado con este valle. Cuando tú comienzas viendo, wow, el valle de la bendición, dices, pues gloria a Dios, ¿no? Va a hablar de bendición. Pero ¿qué crees, hermano? Que cuando empiezas a escudriñar al personaje que está relacionado con este valle, trae mucha enseñanza. Quiero que me acompañes. Recuerda que estamos viendo también las partes de la armadura. No voy a entrar mucho en eso porque para gloria de Dios el Señor está permitiendo que a través del pastor se dé cada una de las partes. Pero con este valle de Beraca, hermano, va el escudo de la fe. ¿Alguien sabe para qué sirve el escudo de la fe que viene en Efesios 6? ¿Para qué? Para apagar los dardos del enemigo. Y así como el Señor nos decía que hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y por eso es importante ponernos el yelmo de la salvación y que hay que cuidar nuestro corazón porque es engañoso y por eso tenemos que ponernos, ¿qué tenemos que ponernos, hermano? La coraza de justicia. También hoy nos habla el Señor que en este valle es importante tener el escudo. Porque el enemigo, hermano, dice la Escritura que anda como león rugiente. ¿Qué anda haciendo? ¿Esperando qué? ¿A quién qué? ¿A quién devora? Y muchas veces no nos damos cuenta que el león anda alrededor queriendo devorarnos. Porque tenemos tanto ruido, hermano, que no nos percatamos de la voz del Señor. Acompáñame, vamos a ver este personaje. Alce
la mano, ¿quién ha escuchado hablar de el rey Josafat? Alce la mano, hermanos. ¿Nadie? Gloria a Dios, hermana. Nada más. Ok, gloria a Dios. Javi también dice que ha escuchado hablar del rey Josafat. Ahorita le vamos a hacer un examen a ver si es cierto. Ok, acompáñame a Primera de Reyes. Primero vamos a ver las características de este rey, hermano. Y quiero que junto conmigo, hermano, yo te podría resumir el tema, yo te podría resumir la historia, pero hermano, la verdad es que nos cuesta trabajo leer, porque nos gana el sueño, porque, híjole, está muy larga esta historia y ya me perdí. No, hermano, hay que leer, hay que escudriñar la escritura, más en este tiempo. Primera de Reyes, capítulo 22, dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 41. 22, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41. Pon atención. Dice la palabra de Dios. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Dice la historia, hermano, te voy a dar rápidamente las características. Era hijo de Asa. Asa y Josafat vienen del árbol genealógico del rey David, ¿sale? Vamos ahorita a ver una escritura donde dice, y anduvo en los caminos de su padre David. No quiere decir que David fue su padre directo de sangre fue Asa, pero David era de su árbol genealógico, ¿sale? Y dice que reinó sobre Judá. ¿Alguien me sabe decir por qué había dos reyes? Porque se dividió el reino en la época del rey Salomón por sus pecados, por desviarse. Se dividieron todo lo que eran las 12 tribus y era una sola nación, aunque eran 12 tribus, hermano. Se divide el reino en dos. El reino del norte en la parte de arriba, el reino del sur en la parte de abajo. En el reino del sur se queda Judá y Benjamín, pero en la parte de arriba se queda todas las demás tribus. Por eso, ¿quién reinaba en Judá? ¿Quién reinaba en Judá? Dice aquí, Josafat, en el reino de abajo, le voy a llamar en el reino de abajo. Y en el reino de Israel reinaba Acab. Por eso es que hay dos reinos. Cuando tú te encuentras el reino de Judá, el reino de Israel, ¿de qué te está hablando? De que se partió el reino por los pecados de Salomón. El Señor parte los reinos, el reino del norte, arriba, el reino del sur. Eso tú lo puedes buscar, hermano. Ahorita no puedo entrar más en detalle, hermano, porque nos llevaríamos tiempo. ¿Sale? Dice que Josafat era de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Dice que anduvo en todo el camino de su padre. Su padre Asa iba bien. Se enferma de los pies y ¿qué crees? Consulta a los médicos en lugar del Señor. Y el Señor pues se molesta. Hermano, ¿entonces es malo consultar a los médicos? No, hermano, no malinterpretes. Yo le agradezco al Señor porque nuestra hermana Monse confirmaba la palabra, porque al ver la Gaceta desde el día de ayer que me la pasó nuestra hermana Mariel, podía ver cómo el Señor estaba confirmando el tiempo y yo decía, gloria a Dios, Señor, porque me estás permitiendo ver algo que yo no había visto. Había leído la historia, pero no le había puesto atención. Hermano, alza la mano. ¿Te ha pasado algo que has leído la palabra de Dios y que la vuelves a leer y el Señor te muestra algo diferente? Entonces, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que aunque vuelvas a leer el mismo versículo, el mismo capítulo, el Señor te habla de una manera diferente o te muestra algo diferente.
Algo muy importante es que dice que anduvo en todo en el camino de su padre y dice, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Aunque él estaba haciendo recto, los lugares altos de idolatría se habían quitado, hermano. Ponte a considerar en estas palabras la palabra rectitud e integridad. ¿Por qué razón? Porque el día de hoy vamos a ver la diferencia. La rectitud es hacer lo correcto en acciones específicas. Es algo que vamos a ver con Josafat. Él era muy recto y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero la integridad, hermano, es ser fiel en tus valores, en lo que el Señor te ha enseñado, no importando la circunstancia. Yo voy a ser íntegra o fiel, me dé o no me dé, me bendiga o no me bendiga. Yo sigo creyendo en Él, yo sigo mirando al blanco. ¿Puedo ser recto? Sí, pero no todos tenemos integridad. Y es lo que vamos a ver con este rey. Dice que hizo lo bueno, hizo lo recto, pero si te diste cuenta en el 44, alguien que lo lea claro y fuerte, ¿qué dice? Primera de Reyes 22:44. ¿Qué dice la palabra de Dios? El primer problema. ¿Alguien sabe quién era Acab? Acab era esposo de Jezabel. Y Acab, en lugar de tomar lo que le correspondía por cabeza como varón, se dejó guiar ¿por quién crees? Por Jezabel. Y por causa de dar oídos a esta mujer, Acab terminó muy mal. Josafat hizo paz con el rey de Israel. Y tenemos que entender, hermano, a veces las mezclas que hacemos hacen que nos desviemos de la presencia del Señor, del propósito que el Señor tiene conmigo. ¿Por qué hizo paz? ¿Quieres saber por qué hizo paz, hermano? Acompáñame a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Hermano, yo te invito a que traigas cuadernito, si no te gusta rayar tu Biblia o ponerle marcatextos. Si traes marcatextos, subrayas, hermano, subraya. Te aseguro que es una bendición subrayar. Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1. Reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat, su hijo. ¿Quién era su padre? Asa, ¿sale? Entonces muere Asa y toma el lugar de reinado Josafat. Dice el versículo 2. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. Lo que te comentaba, no era que su padre era David directamente, sino venía del árbol genealógico de David, ¿sale? Y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Versículo 7. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes de Bejail, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semirot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron
todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Hasta ahí vamos a hacer una pausa. Hermano, ¿le ves algo malo a Josafat? Dice que anduvo en los caminos del rey David, que guardó los mandamientos. Y al Señor, a causa de ver que él estaba guardándose, lo bendijo, puso ciudades fortificadas, fue riquísimo, le traían riquezas de muchos lugares, ahorita lo vamos a ver. Y algo muy importante, ¿te diste cuenta que agarró levitas? ¿Para que qué, hermano? Agarraron el libro de la ley, o el Pentateuco como lo conocemos nosotros, y empezaron a enseñar. ¿Ves algo malo en Josafat? Disponía su corazón aún a enseñar, siendo el rey, decía, no, hay que inquirir, hay que procurar la palabra de Dios. Y fíjate, por esta situación de que él mandaba a los levitas a enseñar la palabra de Dios, a enseñar la ley, a enseñar el Pentateuco, fíjate lo que pasaba. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, atributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,600 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Jehová engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. 13. Tuvo muchas provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, según sus casas paternas. De los jefes, los millares de Judá, el general Abnás, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Jonaán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Aliaba, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josadad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Dice que cayó el pavor en los árabes, ¿a causa de qué? De este reinado. ¿Por qué? Porque Josafat se estaba engrandeciendo, fortificando, estaba siendo súper rico, hermano. Dice la palabra que se estaba engrandeciendo Josafat. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees que pasó, hermano? Él se engrandeció. ¿Se enalteció? No. Él se engrandeció. Los árabes, los filisteos le llevaban regalos. Y como cayó el pavor del Señor, al ver cómo era su reinado tan fiel, dijeron, no, ni nos metemos con Josafat, porque su Dios, pues es enorme, es grande, es poderoso. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué crees, hermano? ¿Qué pasó con Josafat? Algo muy interesante. Acompáñame al capítulo 18. Dice que anduvo en los caminos de David, no buscó Baales, buscó a Dios, anduvo en sus mandamientos, se animó en su corazón, mandó a que enseñasen la palabra del Señor. Eso hizo que los enemigos, en lugar de hacerle daño, ellos tuvieran pavor y mejor darle regalos. Josafat se iba engrandeciendo. Y aún su ejército, si te diste cuenta, por eso es importante leer, hermano, y poner atención a todo lo que la palabra nos dice, porque su ejército estaba lleno de hombres valientes y valerosos, dice la Escritura, lo acabamos de leer. Pero fíjate lo que pasa en el capítulo 18. Pon mucha atención. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo ¿qué? Decía en Crónicas que hizo paz con el rey Acab. Y tú le preguntas al Señor, ¿cómo que hizo paz?
hizo paz porque contrajo parentesco. ¿Con qué crees? ¿Con qué contraería parentesco? Su hijo se llamaba Joram y su hijo se casó con su hija de Acab. Esto lo vamos a encontrar, apúntalo hermano, porque hay que ir a ver a la Biblia, lo que la hermana Caro está diciendo es cierto. Segunda de Reyes 8:18 y Segunda de Crónicas 21 del 5 al 6. Segunda de Reyes 8:18 y Segunda de Crónicas 21 del 5 al 6. Por tiempo no vamos a leerlo hermano, pero ahí vas a encontrar que contrajo parentesco con la hija de Acab. Y es ahí, hermano, donde empieza a tambalear. ¿Quién crees? Josafat. Fíjate lo que continúa diciendo en el versículo 2. Dice, y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Por qué lo visitó? Porque él era el rey de Judá. Entonces subió o bajó a ver al rey de Israel, que era Acab. ¿Sale? Dice, descendió, entonces bajó. Dice, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y escucha esta palabra. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Pon mucha atención en esta palabra. Persuadió. Hermano, ¿qué significa persuadir? Que tú convenció. Exacto. El sinónimo es convencer. Acá le preparó todo un banquete cuando vio, ¿se dice consuegro? Si se casó con su hija, sí es consuegro, ¿verdad? Si estoy mal en el parentesco, hermano, me dice, porque se casaron los hijos. Sí se dice consuegro, creo que sí. Sí, entonces, le preparó todo un banquete al consuegro. Y le dice, lo persuade, lo convence, ¿no te quieres venir a hacer guerra? O sea, ¿no quieres venir que vayamos contra Ramot de Galaad? ¿Y qué le dice Josafat, hermano? ¿Pusiste atención? Pues tu pueblo es como mi pueblo, pues vamos. Pero fíjate que aún en eso, Josafat seguía teniendo esa rectitud. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Versículo 4. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Dios. Algo que nuestra hermana Monse decía y se ponía a cuentas. Yo me pongo a cuentas con el Señor porque yo ya había hecho mis planes de salir de vacaciones. Pero yo no había tomado en cuenta que tal vez el Señor no quería que yo saliera de vacaciones. Y que a lo mejor todo lo que estábamos juntando para las vacaciones se empezó a ir porque la niña se enfermó, porque la camioneta se descompuso. Hermano, cuán importante es que en todas las áreas de tu vida consultes a los amigos, consultes, hermano, consulta a Dios primero. Consultémoslo, Señor, ¿te agrada? Señor, ¿es bueno para mi vida? El rey Josafat le dice al rey Acab, ¿ya consultaste con Jehová? Y fíjate lo que dice el rey de Israel. 5. Entonces el rey de Israel, que es Acab, reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en tu mano del rey. Pero Josafat dijo, fíjate, ¿cuántos le habían profetizado acá que subiera? ¿Cuántos dice la escritura, hermano? 400 profetas le habían dicho acá, sube,
Dios te ha entregado en tu mano. Hermano, ¿cuántas veces las amistades, los hermanos, porque puede pasar, la familia? Hazlo, no pasa nada. Vas a tener victoria, vas a ser próspero. ¿Y qué crees? Que termina siendo todo lo contrario. Fíjate lo que nuevamente Josafat tenía, sí, intimidad con el Señor, que le vuelve a hacer otra vez la pregunta acá. Fíjate lo que le dice en el versículo 6. Pon atención, hermano. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Qué quiso decir? ¿Que los otros profetas no eran de Jehová? Que aunque eran 400 varones que supuestamente ya habían profetizado, yo no veo aquí que estos profetas hayan consultado al Señor. Luego inmediatamente le dan la respuesta. Sí, vamos, sube. El Señor te los va a entregar en tu mano. Y Josafat otra vez lo hace reconvenir. Rey Acab, ¿hay aquí algún profeta que es del Señor? Y fíjate en el 7. Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. ¿Más qué? Mas yo le aborrezco. ¿Por qué crees que Josafat aborrecía a ese profeta? Vamos a ver la respuesta. A Acab no le importa que era profeta. Había tanta maldad en su corazón que puedes ver cómo se dirigía al profeta. Dice, mas yo le aborrezco. ¿Por qué le aborrecía? Fíjate lo que dice. En el 7, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Ilma. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Le dice, lo aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Porque nunca le profetizaba cosas buenas a Acab. ¿Por qué crees que nunca le profetizaba cosas buenas a Acab? Era malo, no era íntegro. El Señor lo había puesto a cargo como rey y en lugar de cuidar de las ovejas andaban dispersas. Era un hombre que se dejaba guiar por lo que su esposa decía, no por lo que decía el Señor. Y otra cosa muy importante, hermano. Acab tenía el corazón duro. La dura cerviz que te habla la palabra de Dios. Por eso el Señor lo exhortaba y lo exhortaba y lo exhortaba a que se arrepintiera. Pero él no quería. Fíjate lo que dice. Le dice Josafat, no hables así, oh rey. ¿Por qué? Porque le guardaba respeto. Josafat decía, pues es un profeta, le guardo respeto. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en conversaciones y ya cuando ves, ya hablaste mal de alguien? Ya dijiste mal de alguien. Ya lo criticaste, en lugar de parar y frenar la lengua que está hablando, le das pie. Y dice, ay, sí, fíjate que sí. Y fíjate que aquello. Y deberíamos de tener este ejemplo de Josafat. Luego frenó la lengua de Acab para su bien y le dijo, rey, no hables así. Pero tú y yo muchas veces cuando estamos en conversaciones, en lugar de frenar la lengua, empezamos a hablar. Y ya cuando nos dimos cuenta, ya murmuramos, ya chismeamos, ya criticamos, ya juzgamos. Y qué peligro, hermano. Dice en el 8, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kená, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová,
Con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completos. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. El mensajero que fue a buscar a Micaías le dice: habla bien, porque ya 400 profetas ya le dijeron que puede ir. Entonces tú también háblale eso. Como queriéndolo ahí como cambiar de opinión, sobornar, palabras suaves para que no duela, muchísima permisidad para que no sienta. Hermano, y Micaías le dice: lo que hable el Señor, eso voy a hablar. Fíjate lo que dice el versículo 14. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Se enojó. ¿Sí viste la actitud de acá? Se enoja. Dice, cuando Micaías le profetiza y le dice: sube. El rey Acab se enoja y dice: ¿hasta cuándo te he conjurado? Te he dicho que me hables la verdad. Porque Acab sabía realmente lo que tenía que hacer. Pero a veces nos gana más la emoción. Por eso le dice: pues no te he dicho que me hables verdad. Y ahí va lo que le dice el profeta. Fíjate lo que dice en el 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaré bien, sino mal? Entonces él le dijo: oíd pues palabra de Jehová. Fíjate, le dice a Josafat: ¿ya ves? Te dije que este profeta Micaías, puro mal me profetiza. Me dice que las ovejas están dispersas, que no estoy procurando las ovejas. Él se enoja, ve la actitud, hermano. Y algo muy importante, Josafat le dice: oíd pues palabra de Jehová. Ahí está la clave, hermano. Escucharlo a él, no lo que te dicen los demás, a él. Porque yo te puedo dar un consejo, y si lo he vivido, hermano, te lo voy a dar desde lo que yo he vivido, pero mi proceso no es tu proceso. Y puede ser de bendición mi testimonio, pero no va a ser igual. Nada mejor. Dice Isaías cuando profetiza acerca de nuestro Señor Jesucristo: y les daré al príncipe admirable, consejero, príncipe de paz. Porque muchas veces nosotros nos deslizamos rápidamente. Fíjate lo que le profetiza Micaías al rey, o lo que le externa. Dice: yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha e izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu, pon atención, hermano. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo lo inducirás? 21. Y él le dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos. ¿Qué? Los 400 profetas estaban profetizando verdad o mentira.
¿Por mano de quién venía esto? No te dé miedo, hermano. ¿Por mano de quién venía? De Dios. Y con esto, hermano, el Señor me empezó a hablar de una manera tan especial en decir, no todas las puertas que se abren es necesariamente que pasemos por ellas. No todas las puertas que se cierran necesariamente es el diablo queriéndotela cerrar, sino es Dios poniendo un cerco de protección para que no la riegues. Pensamos que todo lo que se nos abre es bendición, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no es cierto. El Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba a Ramón? Él lo creía porque era más fácil creerle a los 400 profetas que a un solo profeta. Y tú y yo muchas veces estamos así. Preferimos creerle a la multitud de consejeros que al consejero mayor, que es Jehová de los ejércitos. Nos vamos por lo que me dice la familia, por lo que me dicen las amistades, por lo que me dicen los hermanos, por lo que... ¿Y cuándo has consultado al Señor? ¿Cuándo el Señor te confirmó que ese muchacho era para ti? ¿Cuándo el Señor te confirmó que ya era momento de entrar en una deuda con el banco? ¿Cuándo el Señor te confirmó que tenías que ir a limpiarte con huevo, con ruda? ¿Cuándo, hermano? Es importante porque dice que el Señor dijo, ¿quién lo inducirá? Y un espíritu sale, un espíritu valiente delante del Señor y dice, yo lo induciré a que salga a pelear. Fíjate lo que dice el 22. Bueno, desde el 21. Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. 22. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kená, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Le dio coraje, hermano, a Sedequías. Golpea al profeta Micaías y le dice, casi como cuando le decían a Moisés, ¿qué solo Jehová va a hablar por Moisés? Coré y su séquito. ¿Acaso solo por Moisés va a hablar? También por nosotros puede hablar. Pues pasó casi lo mismo. Sedequías le da una tremenda a Micaías y le dice, ¿cuándo el espíritu del Señor? Fíjate, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Hermano, ¿por qué camino se ha ido el Espíritu Santo de nuestra vida? Que preferimos la comodidad, la permisidad, y que nos incomoda, y que preferimos todo maquillado, todo bajo el agua. Fíjate, después de que este hombre lo golpea, el 24 dice, fíjate lo que le dice el profeta Micaías. He aquí, lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Lo castigó, hermano, por decir la verdad. Te voy a contar algo, hermano. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Si tú oras antes de tomar una decisión, está mal hecho. Hermana, ¿pero qué no debemos de orar? Sí, debemos de orar, pero no unos momentos antes de tomar una decisión. Tienes que venir en intimidad varios tiempo con el Señor a consultarlo. No es de, Señor, voy a hacer esto. Ayúdame, échame la mano. Si la riego, por favor. No, hermano. No es orar nada más así de, ya. Confírmame, Señor, ahorita porque tengo que ir, tengo que hacer. No, hermano.
Si tú piensas que hacer la voluntad de Dios es orar antes, estás mal. Pensar que una puerta se abrió, esa es la voluntad de Dios, mucho cuidado, porque el diablo también sabe abrir puertas. Mucho ojo, hermano. Porque hay veces que los hermanos están buscando trabajo. ¿Y qué crees? Que ya después ya ni los ves aquí. Mucho ojo. Si tú piensas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando sientes paz, también estás mal. Porque tu carne puede sentir paz o sentir tranquilidad cuando estás adulterando. Puedes sentir comodidad cuando estás mintiendo. Para tapar las cosas que he hecho, pues miento. Y sientes la comodidad, la permisidad. Aguas con la carne, hermano. Porque a la carne se deja guiar por las concupiscencias. Hermano, si asumir que Dios estará de acuerdo con nuestras buenas intenciones, acuérdate de Usa, que quiso agarrar el arca del Señor. Acuérdate de Saúl, que quiso santificar la desobediencia. ¿Cuántas veces hemos querido santificar la desobediencia? Saúl fue uno de ellos. Es que no los maté. Cuando le dijo, extermina todo. Es que no esto, es que el otro, es que aquello. Hermano, tus buenas intenciones no le interesan al Señor. Porque a Él lo que le interesa es la integridad de nuestro corazón. Por eso, si tú dices, bueno, es que estoy haciendo esta buena intención, yo creo le va a agradar al Señor. ¿Ya lo consultaste que eso le agrada al Señor? Y lo peor que podemos hacer y pensar que esa es la voluntad de Dios, seguir tu corazón, hermano. Porque el corazón es engañoso y perverso. Dice la Escritura en Jeremías, ¿quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo lo conozco. Y yo escudriño la mente y el corazón y los más profundos pensamientos. Solo Él, hermano. Ni tu compañero de vida. Ni tu compañero de vida. Por eso, hermano, el hacer la voluntad de Dios no es que se me abre una puerta, no es que siento paz, no es que tengo una buena intención, no es que voy a orar antes. No, hermano, es una búsqueda, es confirmación tras confirmación, porque nuestra carne se deleita en muchas cosas que no son agradables. Y tenemos a Caín como ejemplo, dando una ofrenda defectuosa. Tenemos a Saúl queriendo maquillar su desobediencia. Tenemos aún a David, a Sansón, a Ananías y Zafira. Todo lo que nos den por heredad te lo vamos a entregar. Y cuando se los entregan, se queda en la parte. ¿A quién le mentieron? ¿Al pueblo? ¿A los sacerdotes? ¿A los levitas? A Dios. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios, hermano? Te decía que me confirmaba desde que pasó la hermana Monse, porque ella decía algo muy importante. No le consulté a Dios si realmente quería que yo saliera de vacaciones. Ay, hermana, ¿eso no es muy extremista? ¿Consultarlo? No, hermano. Cuando tú empieces a consultar a Dios, hasta por lo mínimo, tu vida va a ser una bendición. Porque estás integrando a Dios en todos tus asuntos, no nada más en los que te convienen, no nada más en los que me puede ayudar. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Decía la Gaceta, te voy a invitar a que lo leas, hermano. La voluntad del Señor es nuestra santificación. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios? Porque me estoy santificando. Todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que externo es agradable y bueno para el Señor. No lo contristo, lo agrado. Acompáñenme al Salmo 40, hermano. Salmo 40. Ya me voy a ir un poquito más rápido, hermano. Ya no te voy a quitar mucho tiempo. Salmo 40. Salmo 48, dice la palabra de Dios. Salmo 48. Decía David,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando yo hago la voluntad de Dios, hermano, es porque su ley está aquí en mi corazón. Su palabra está aquí. Salmo 143:10. Salmo 143:10. David le decía esto también al Señor, porque David sabía que podía regarla nuevamente. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué le decía el profeta Sedequías o este hombre a Micaías? ¿Por cuál camino se fue el Espíritu de Dios de mí? El Espíritu, hermano, es el quien nos guía. Pero a veces andamos más en la carne, dice el libro de Gálatas, que en el Espíritu. Y por eso no escuchamos la voz de Dios, porque nuestra carne se complace. Proverbios 28, hermano. Proverbios 28. Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué te decía, hermano? Si te dejas guiar por tu corazón, es engañoso. Dice que el que camina en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría o cuál es el principio de la sabiduría, hermano? Fuerte. No, hermano, fuerte. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y más adelante, en los demás proverbios, dice que el temor al Señor es apartarse del mal. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios, hermana? Buscándole. No con un día de anticipación, estando en intimidad con Él. Pero otra cosa muy importante, hermano, es tener sabiduría. Dice el libro de Santiago, acompáñame a Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 5. Hermana, es que a veces no escucho a Dios o no entiendo a Dios. Pidamos sabiduría, hermano. Dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, ¿te hace falta sabiduría para entender, para escuchar a Dios, para saber cuál es su voluntad? Pídesela, Él te la va a dar, pero pide con fe, hermano. Y te voy a decir por qué. Porque podemos decir que tenemos sabiduría, pero ¿qué crees, hermano? Que si no te has apartado del mal, entonces es una sabiduría terrenal, diabólica, con celos y contención de espíritu. Te lo dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago 3, 13. Por eso hay que pedir esa sabiduría que viene de lo alto, no la terrenal. Porque hay dos tipos de sabiduría. La de lo alto y la que viene pues del enemigo. Dice 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí en este versículo de 16 de Santiago, hermano, hay una palabra que es contención. Contención es estar siempre en pleito, que nada te parece, buscas pleito por todo. Entonces, hermano, te pregunto ahora, ¿qué tipo de sabiduría tenemos? ¿La de lo alto o la animal y diabólica que provoca contención, celos, amargura? Vamos a terminar con el capítulo 18 y ya para concluir, te dije que no iba a poder acabar el Valle de la Bendición, hermano. Ya sabrás por qué se llama el Valle de la Bendición, cuando nos vuelva a tocar primeramente Dios. Nos quedamos acabamos el capítulo y cerramos. Dice el 24. Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey así ha dicho, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia. Ahorita vamos a ver qué es el pan de aflicción, hermano, y el agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat de rey de Judá a Ramot de Galá. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó a Jehová y lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no eran del rey de Israel, desistieron de acostarse. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel, o sea, Acab, entre las junturas y el coselet. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie del carro enfrente de los sirios hasta tarde, y murió a ponerse el sol. Sedequías encierra a Micaías. Micaías se atreve porque él sabía que estaba en comunión con el Señor, en integridad, y le dice: pues si lo que yo he dicho es mentira, pues tú vas a regresar en paz, pero si lo que yo te he hablado no es correcto, entonces tú estás mal. Lo encierran a Micaías y le dan el pan de aflicción y agua en angustia. ¿Alguien sabe cuál es el pan de aflicción? Acompáñame a Deuteronomio 16:3. Prometo ya dejarte ir, hermano. Deuteronomio 16:3. Deuteronomio 16:3. Dice la palabra de Dios: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, que es pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. El pan de aflicción, hermano, era pan sin levadura. Anótalo ahí para cuando te pregunten: ¿qué era el pan de aflicción? Y el agua en angustia, hermano, era que era muy poquita, era rezagada, era mínimo lo que le iban a dar a este profeta Micaías. ¿A qué
se quiere llegar el Señor con todo esto, hermano? ¿O qué me mostraba el Señor, hermano? Lo que dice Corintios, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te voy a leer por último, hermano, y le vamos a dar pausa aquí a este valle. Es Segunda de Crónicas, capítulo 19, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro un vidente, Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿al limpio das ayuda y amas al que aborrece Jehová? Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero si he hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón a buscar al Señor. ¿Por qué dice vidente? Hermanos, si tú te vas a primera de Samuel 9:9 o 9:8, te vas a dar cuenta que a los profetas se les llamaba videntes. Ahí viene que antes a los profetas se les llamaba videntes. ¿Sale? En primera de Samuel. Se le sale un encuentro a Josafat y le dice el Señor: ¿al impío das ayuda? ¿Amas al que aborrece al Señor? Josafat era recto, guardaba los mandamientos, enseñaba la palabra de Dios, procuraba quitar los baales, pero hacía paz, hacía parentesco con quien no tenía que hacer. Y entonces se veía tambaleada su integridad. Le dice el vidente o el profeta: ¿haces paz con quien mi alma no se complace? ¿Estás haciendo paz con Acab que me aborrece? Porque lo aborrece. ¿Te acuerdas qué dijo Acab? Yo aborrezco a ese profeta Micaías. Y si él estaba aborreciendo a un profeta del Señor, ¿qué se esperaba el Señor? Ya no puedo dar más escrituras, hermano, por el tiempo, pero esto nos queda considerando. A lo mejor la mayoría de aquí podemos alzar la mano y decir: yo soy recto. Pero ¿cuántos alzaríamos la mano y diríamos: también soy íntegro? ¿Podríamos? Que el Señor nos ayude, hermano. Recuerda, no todas las puertas que se abren tenemos que pasar por ellas. No todas las puertas que se cierran precisamente es el enemigo. El Señor incitó a Acab que fuera a la guerra. ¿Cómo andamos, hermano, en nuestras decisiones? ¿Estoy haciendo realmente la voluntad de Dios, hermano? Ponte de pie, hermano. Todavía no acabamos el valle de Veraca. ¿Verdad que es un valle de mucha bendición? Gloria a Dios, porque el Señor sabe que necesitamos. Vamos a orar. Y yo te voy a exhortar en amor, hermano, a que si has hecho tu voluntad o has pensado que es la voluntad de Dios, porque a lo mejor se abrió la puerta, porque a lo mejor sentí paz, porque a lo mejor oré antes y se dio, pongámonos a cuentas y pidamos esa sabiduría que viene de lo alto. Señor Jesús, ¿a quién iremos que tenga palabras de vida eterna? Señor, confesamos delante de ti que la mayoría de nuestras decisiones no te hemos consultado. Hemos actuado alocadamente, hemos hecho nuestra voluntad
En muchas ocasiones hemos orado antes de hacer lo que vamos a hacer. En muchas ocasiones hemos pensado que como se abrió la puerta, ahí es. Y no es cierto, Señor. Porque somos atraídos por nuestras concupiscencias, por lo que deseamos, por lo que sentimos. Nuestro corazón nos ha engañado en muchas ocasiones, Padre. Señor, gloria a Dios por este valle, porque es una bendición que nos vengas a exhortar, que nos vengas a hablar y que nos vengas a confrontar. Y aunque a veces decimos yo tengo sabiduría, nos terminas diciendo sí, pero es una sabiduría no de lo alto, sino que tiene celos, contención, amargura. Señor, ayúdenos, Padre, a saber cuál es tu voluntad. Decía tu palabra que tu voluntad es nuestra santificación, pero en muchas ocasiones no hemos buscado santificarnos, Señor. Confundimos amor, confundimos la gracia con la permisidad, Padre. Pasamos por alto, Señor, el que contristamos a tu Santo Espíritu. Señor, queremos comenzar, Señor, en este mes de enero haciendo tu voluntad, que dice tu palabra que es agradable, buena y perfecta, Señor. Ayúdenos, Padre, porque nosotros somos torpes, somos necios y muchas ocasiones nos pasa como Josafat, Señor. Podemos captarnos de guardar los mandamientos, de estarte sirviendo. Podemos captarnos, Señor, de que estamos enseñando la palabra de Dios, Señor. Pero con las conversaciones, con las mezclas, en personas, en amistades, Señor, se ve tambaleada nuestra integridad. Señor Jesús, ten misericordia de tu pueblo y ayúdenos, Señor. No solamente queremos ser rectos, Señor, queremos ser íntegros. Y aun si nos falta rectitud, Padre, te la pedimos como decía David, Señor. El hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Ponnos esa ley, Señor, en la mente y en el corazón. Ponnos esa instrucción, esa enseñanza en la mente y en el corazón, Padre bendito. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor. No queremos tomar decisiones al ahí se va. No, Señor, queremos tu guianza, Padre. Tu guianza para todo momento, Señor. Somos necios, Padre, y a veces nos cuesta trabajo, pero ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer tu voluntad. Decía también, Padre, tu palabra, que tu voluntad es que te demos gracias. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escucharte. Por la oportunidad que nos das, Señor, aunque ya hemos leído esa historia varias veces, nos enseñas, nos ministras de manera diferente. Gracias, Señor. Dejamos, Señor, en pausa, Señor, este valle, sabiendo, Señor, que lo que tú tienes dispuesto para cuando nos vuelva a tocar, Señor, nos vuelvas a hablar, Señor. Por lo tanto, queremos dejar nuestra vida en tus manos y pedirte que nos enseñes a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud e integridad. Muchas gracias, Padre bendito. Te alabamos, te glorificamos y te damos muchas, muchas gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano, la paz del Señor contigo.